Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar con la segunda sesión del curso sobre el derecho parlamentario comparado. Como ya sabrán, en la primera clase hemos hablado sobre la bicameralidad en el Perú. La Cámara de Senadores y su reglamento. El día de hoy nuestro ponente nos va a dar la exposición respecto sobre la bicameralidad en el Perú, pero en esta oportunidad la Cámara de Diputados y su reglamento. En ese sentido y en esa línea le doy pase al doctor Napoleón Cabrejo Ormachea. Doctor. Muchas gracias, estimado Michel. Me agradeciendo la invitación del Centro de Estudios Constitucionales. Esta oportunidad vamos a compartir pantalla, veo que están ingresando. Y estamos continuando con el curso. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con el curso en Derecho Parlamentario Comparado. Eso justamente de esta bicameralidad, la entrada en vigencia de la bicameralidad. Para tener en cuenta estos aspectos iniciales, me avisan cuando teme el micro, teniendo en cuenta aspectos iniciales en este curso, hay que tomar en cuenta el hito histórico que va a marcar la Ley de Reforma Constitucional 31988, por la cual se va a entrar en funciones a partir del 28 de julio del 2026. Después de más de 3 décadas, vamos a pasar de una unicameralidad a una bicameralidad. Y una bicameralidad por la cual la vamos a dividir en dos instancias. Vamos a tener una Cámara de Senadores, que hemos tratado de abordar en la primera sesión, una Cámara de Diputados, que de igual manera la vamos a tener el día de hoy, vamos a tratar de explicar, menos en el tiempo que se nos ha concedido, y su naturaleza y representación política que tiene esta Cámara de Diputados. Nosotros estamos pasando de una unicameralidad donde hemos tenido una sola Cámara integrada por 130 congresistas, en la misma proporcionalidad, y lo vamos a ir comentando hacia adelante. Tenemos los 130 diputados, un Senado con 60 senadores y una Cámara de Diputados con 130 diputados, que vamos a tener en cuenta un Parlamento Nacional con 190 integrantes en 2 cámaras, todos elegidos por un mandato de 5 años, y hicieron la presentación en la primera sesión. Los voy a acompañar nuevamente en esta segunda. Mi nombre es el doctor Napoleón Cabrejo Ormachea, voy a estar con ustedes. Y bienvenidos entonces a esta segundo módulo, la bicameralidad en el Perú. Vamos a tener en cuenta la Cámara de Diputados y trataremos de abordar en parte también su reglamentación. Es un procedimiento legislativo, tomando en cuenta un índice que vamos a ir desarrollando, el mandato representativo, su representación parlamentaria en los diputados, cuáles son esos principios del derecho parlamentario, la autonomía del Parlamento, y trataremos de llegar al reglamento del Congreso en relación a la Cámara de Diputados. Es el índice que vamos a ir desarrollando durante esta sesión del día de hoy. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Que ustedes puedan identificar esa bicameralidad de manera sustancial en la representación de la Cámara de Diputados y su reglamento. Es el objetivo de la sesión del día de hoy, por lo cual vamos rápidamente a dar inicio en este curso que hemos estado dando la parte introductoria, recordando en la introducción a la sesión que la Cámara de Diputados, ¿no? 130 diputados, un mandato de vigencia de 5 años. Vamos a ir viendo la forma, cómo se eligen por distrito único nacional o un distrito múltiple, y además la reelección, la aplicación de la reelección inmediata para un siguiente periodo, las funciones que va a tener en su origen esta Cámara de Diputados, porque es una de las principales cámaras en las cuales vamos a tener el debate, la realización de las propuestas iniciales de lo que serían los proyectos legislativos.
Para dar inicio entonces a la actividad del día de hoy, como parte del objetivo de la sesión, con la ayuda del SEC, vamos a solicitar entonces algunas preguntas iniciales para tomar en cuenta lo que habíamos conversado en la sesión inicial. Todo esto se estructura a partir de lo que es propiamente el Estado. Si podemos comprender el Estado, ¿no?, el diseño de este Estado que tenemos a partir de las personas que están en una comunidad y esta comunidad está diseñada para la convivencia, el Estado es una creación humana. Nosotros hemos creado el Estado. Y eso es a partir de que la convivencia, que es en paz, en seguridad y tranquilidad, nos vamos a organizar para poder proveer esa finalidad por la cual estamos creando el Estado, la finalidad del bien común. Y a partir del bien común, que es un ideal que se espera alcanzar, diseñamos el Estado a partir de instituciones con funcionarios y servidores orientados a prestar un servicio. Y un servicio al primer elemento del Estado. Ese primer elemento del Estado, lo hemos visto en la sesión anterior, es la población, el poblador, acentuado en un determinado territorio, que tiene un gobierno, hay un gobernante, y en base a su soberanía se aprueban las leyes. Y el paso inicial en la Cámara de Diputados, que luego viene la Cámara de Senadores, sube la Cámara de Senadores para una Cámara reflexiva, quien puede incluso aplicar el veto a esa ley. O finalmente, aprobarla para que sea publicada y entre en vigencia. Para dar inicio a esta primera parte, escuchar, no a todos, a un grupo nada más, ¿qué concepto tienen sobre la bicameralidad? ¿Cuál es su importancia de la bicameralidad? Para ustedes, el concepto de bicameralidad es resultado positivo, no lo ha sido, es complejo, el Perú merece tener la bicameralidad, porque recordemos en la sesión anterior, nosotros en el Perú hemos tenido unicameralidad, bicameralidad y en su momento tricameralidad con la Constitución de Bolívar. Recogemos sus inquietudes, sus opiniones, para sobre la base de estos conceptos empezar a ir a desarrollar recursos. ¿Qué entienden ustedes por bicameralidad? ¿Cuál es su concepto propio? Sobre todo, ¿qué puntos de vista? A ver, en ese orden, para tomar nota en su evaluación, Saturnino, te escuchamos. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Me escucha, no, doctor? Sí, conforme, adelante. Sí, claro, para mí es muy importante, pues ahorita de muchos años, pues regresa bicameralidad, ¿no? De que ahora ya se va pues unicameral, una cámara única, ¿no? Pero ahora somos dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senado. Para mí es muy importante porque en el Cámara de Diputados lo que se van a ver, las propuestas, las iniciativas, todos debates que van a hacer sobre los proyectos, pero antes de eso vengan las comisiones, después ya pasan al Pleno, pues no van a debatir. Y ahora en la Cámara del Senado es lo que van a hacer revisión, ¿no? Revisión de todos los proyectos que han aprobado en Cámara de Diputados, entonces ellos van a ver si los proyectos están bien, es viable, ¿no? Todo eso. Y claro que es muy importante, y más que nada en Cámara y Senado, pues hay gente más mayor y gente de peso, o a veces algunos que tienen más estudios, ¿no? Personas jurídicas, o que son, entonces ellos más que nada también trabajan en grupo, pues, ¿no? Para la revisión de los proyectos. Así es, doctor. Saturnino, a mano. Elio Ramírez, te escuchamos, concreto, adelante. Buenas Elio, noches, doctor. ¿Se escucha? buenas noches, Elio. ¿Se me escucha? Sí, adelante, te escucho. Se te escucho, Elio, adelante. Bueno, en pocas palabras, el sistema unicameral y bicameral per se no es perfecto ni es mejor uno del otro, porque cada uno tiene ventajas y desventajas, ¿no? Con una unicameralidad, en forma breve, hay mucha concentración de poder, ¿no? Las funciones se hacen en una sola cámara. En el sistema bicameral pueden haber diferentes formas de bicameralismo, pero hay dos cámaras. Se supone que la cámara baja y alta, o como hay sinónimos, la una es más reflexiva.
Sin embargo, el reto que se enfrenta ahora, que este bicameralismo después de 30 años no es el mismo que tuvimos antes, porque en la reforma han habido asimetrías, ¿no? Entonces, diferentes funciones, diferentes formas de sus funciones. Entonces, concluye el bicameralismo que se va a ver cuál es mejor o cuál es peor. Gracias. Muy bien, Elio Ramírez, muy bien tu presentación. Buenas, ¿me permite? Arturo Eduardo, Arturo, Sí, doctor, buenas noches. adelante Arturo, te escuchamos. La historia del Perú nos ha enseñado que ha habido bicameralismo y Cámara Única. Me tocó a mí, en suerte, estar en la elaboración de la Constitución del 93. A partir de ahí empecé a trabajar en el Congreso. Fue una novedad realmente porque conocía la historia del bicameralismo, los famosos debates que se daban en diputados y Senado. La diferencia más grande que encuentro yo a esa época es que ahora las iniciativas legislativas van a recaer en responsabilidad de diputados y van a ser estas revisadas en instancia final en el Senado. Antes había mucho cruce, creo, de esfuerzos, duplicidad de funciones, porque iniciativas en Senado e iniciativas en diputados a veces duplicaban el esfuerzo y hacían realmente un diálogo de sordos a la hora de debatir y de plantear las respuestas finales, ¿no? Los proyectos ya para la autógrafa. Tan es así que se daban insistencias y situaciones de preeminencia y discusiones realmente bizantinas, ¿no? Sobre quién tenía la primacía. Ahora, con este ordenamiento, que me parece bastante lógico, diputados va a tener las iniciativas y el Senado, en última instancia, podrá revisarlas y, como dijo usted hace un momento, vetar en su caso necesario, ¿no? Lo más famoso que hubo, creo, fue el debate en la época de Alan García, en su primer gobierno, de la estatización de la banca, donde el Senado demostró su valía, ¿no? Que frenó esa ley y gracias a Dios no caímos en un mayor desastre económico, ¿no? Después ya vino la inflación y eso ya es otra historia, pero siendo que han transcurrido 30 años con una unicameralidad, nos ha servido mucho, pero también podemos ser testigos que ha habido muchas observaciones a las leyes, muchos errores, muchas leyes que a los 15 días, 20 días ya estaban planteándose reformas. Entonces es necesario para nosotros, creo, entrar nuevamente a la bicameralidad para que así las leyes al menos salgan un poco más claras y más diáfanas y con una mayor duración en el tiempo, lo cual le da estabilidad legal y jurídica al país. Gracias. Arturo Ochoa, ok, muy bien. Concreto nada más. Romy Durante, escuchamos Romy. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, si usted preguntó por qué es importante la bicameralidad, ¿no? Yo creo que porque hay varios puntos, ¿no? Uno sería de repente el principal, porque habrá un mayor análisis de las leyes, ¿no? Las leyes no se aprobarían pues, en una sola instancia, ¿no? Sino primero son debatidas en esta Cámara y luego revisadas por la otra, que sería el Senado, ¿no? Y yo creo que eso ayudaría a detectar de repente errores y mejorar la calidad de estas propuestas, ¿no? También evitaría de repente decisiones apresuradas, ¿no? Pues al ver una segunda revisión es más difícil que se aprueben leyes sin suficiente análisis o discusión. Y también el mayor equilibrio de control también, y control, ¿no? Ya que las dos cámaras pueden mutuamente supervisarse, ¿no? Y de esta manera se reduciría el riesgo, pienso yo, de concentración de poder en un solo órgano, ¿no? También sería mejor representación, los diputados que representan más directamente a la población, a las regiones. O un club, una cancha de básquetbol o... ¿Aló? Chile, Hola. Perú. Hay un micro Sé que es abierto. Ya, listo. Listo, adelante, Ya. Romy. Como decía, que creo que es una mejor presentación porque los diputados representan más directamente a la población en las regiones, ¿no? Y los senadores pues suelen analizar los temas desde una perspectiva más nacional y de a largo plazo, ¿no? Eso básicamente, doctor, pienso yo. Muy bien, ¿no? muy bien, Romy. Muy bien, Romy, muy bien. Gracias. Gracias también. María Molina, tu concepto, percepción sobre la Cámara de Diputados, para ir avanzando en la sesión. María Molina, Sí, Cámara de Diputados. buenas noches.
Buenas noches, doctor. adelante. Buenas noches. Buenas noches, Sí, bueno, María Molina. con respecto a la bicameralidad, ¿no? Es el, es donde el sistema de un país, ¿no? Del Congreso está formado por dos grupos de cámaras diferentes. Una, que es el primer filtro, que es la de diputados, que suele ser más numerosa, son los que reciben, debaten y proponen las leyes por primera vez y están un poco más enfocados en las demandas del día a día de la población, mientras que la de los senadores es un segundo filtro y es una cámara más pequeña y aquí su función es revisar minuciosamente lo que aprobaron los diputados, ¿no? Para corregir errores. ¿Por qué es importante? Porque me parece que hay un mayor control y equilibrio de poderes. También la representación está un poco más equilibrada, ¿no? Mientras que los diputados representan directamente a las provincias y sus necesidades, ¿no? Los senadores representan una visión más global y de largo plazo, ¿no? Para todo el territorio, ¿no? También me parece autoridades con un poco más de experiencia, ¿no? Hay, por lo general, al menos con los senadores, se exigen unos requisitos un poco más estrictos, ¿no? Eso es todo, profesor. Gracias. Muy bien, María Molina. Requisitos más estrictos. Vamos a tomar en cuenta concentración de poder, algunas pautas que están señalando. Rápidamente, apagamos micro. Nelly Salas, tu apreciación, Nelly. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, buenas El noches. tema Cámara de de la Diputados, bicameralidad, bicameralidad. sí. Ujú. Yo creo en general que ayuda a actualizar el sistema que ya se tenía, ¿no? Esto va a ayudar a fortalecer también el tema del trabajo legislativo. Como dijo una compañera, ayuda a mejorar y a analizar las leyes para tener diversas opiniones. Yo creo también que ahora en el nuevo Congreso, ¿no? En el nuevo Parlamento, vamos a tener mayor representación, vamos a poder saber quiénes son los representantes, ¿no? Ya que ha habido el tema de distrito único, senadores nacionales y todo ello, ¿no? Yo creo que también ayuda a que nosotros los ciudadanos nos sintamos más cómodos y representados ahora en este nuevo Congreso. Parlamento Nacional, con dos cámaras. Parlamento Nacional. Ok, Sí. muy bien. A ver, vamos a ir rápidamente y terminamos con Abelia. Abel Angulo, apaguen el micro. Abel Angulo, adelante. Buenas noches, doctor, compañeros. Buenas noches. Con relación a la implementación de la bicameralidad, puedo manifestar que su objetivo principal y primordial es fortalecer una mayor deliberación democrática y a su vez buscar que la calidad en la legislación mejore, es decir, buscar que haya una adaptación de mejores leyes, así como también robustecer el control político que tiene como función el Congreso de la República y como consecuencia de ello buscar un equilibrio institucional. Otro de los aspectos a tener en cuenta en el caso de la bicameralidad va a permitir que tengamos un parlamento más eficiente, más reflexivo y, y representativo también, porque va a tener la capacidad de poder responder a las exigencias a las que normalmente está sometido el Congreso, es decir, al escrutinio de la ciudadanía, por cuanto siempre se cuestiona que a veces se dan leyes que no, en suma, no redundan en el beneficio de la nación, sino que parte por situaciones coyunturales o cuestiones políticas. Básicamente ese es el beneficio que conlleva la dación o la implementación de la bicameralidad en este nuevo quinquenio que viene. Gracias. Listo, muy bien, Abel. Vamos cerrando las actividades porque tenemos que avanzar un temario. A ver, Armando Rubio, ya para ir cerrando. Armando. Muchas gracias, buenas noches. Sí, A buenas ver, noches. con respecto a la bicameralidad, se trata de aperturar nuevamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Son cámaras imperfectas, tienen diferentes atribuciones. La Cámara de Diputados tiene la atribución de legislar y la Cámara de Senadores no.
La Cámara de Senadores puede o tiene como atribución revisar, es una cámara revisora. Los requisitos para ser senador son de mayor edad que la de los diputados, pero también, y en eso no estoy de acuerdo con lo que han dicho algunas compañeras, pero también han sido elegidos en un porcentaje por regiones. Es decir, hay senadores que han sido elegidos en sus regiones y hay senadores que han sido elegidos a nivel nacional. Entonces, también traen la voz de las regiones y también traen, y todos, ambos, tanto senadores como diputados, son llamados representantes de la nación, es decir, diputado de la nación y senador de la nación. Como tienen diferentes atribuciones, la Cámara de Senadores, por ejemplo, no puede ser disuelta en el caso que el Poder Ejecutivo disuelve el Parlamento Nacional. El Senado no puede ser disuelta y hace las veces de lo que ahora es en el Congreso Unicameral la Comisión Permanente. Eso sería mi intervención. Gracias. Sí, muy bien, hermano. Muy bien, Orlando Rubio. Efectivamente, lo hemos señalado en la sesión anterior. La Cámara de Senadores permanece, la Cámara de Diputados sí se puede disolver. Vamos a abordar rápidamente. Y cerramos. Adriana Gutiérrez, concreto, Adriana, tu apreciación, concepto sobre la bicameralidad, Cámara de Senado, Cámara de Diputados. Ya, ustedes tienen que activar su micro. A ver, tenemos aquí a Eduardo Acate Coronel. El sistema político puede verse favorecido por la implementación de la bicameralidad, porque esto posibilita una revisión y control más amplio de las leyes, con lo cual se disminuyen los errores y las decisiones precipitadas, ¿no? Norma Zorrilla, la bicameralidad en el Perú se refiere a un sistema legislativo con Profesor, existencia de buenas dos noches. cámaras. Disculpe. Buenas noches, Adriana, adelante, te escuchamos. Sí, profesor, disculpe, lo que pasa es que no estaba activado, Adelante, pude adelante, participar. escuchamos. Sí. Sí, adelante tu presentación. Bueno, profesor, según tengo entendido, la bicameralidad es un sistema en el cual está conformado la Cámara de Diputados y la del Senado, ¿no? Y eso nos va a permitir virar o tener una mejor revisión de las leyes para fortalecer el control político y mejorar la representación de todos nosotros los peruanos, ¿no? Eh, no es nuevo la bicameralidad porque ya existió hace mucho tiempo atrás, pero para las personas que tienen 30 o 40, sí en la práctica es algo novedoso, ¿no? Porque recién vamos a vivir esta gestión, ¿no? Porque hemos vivido mucho tiempo un Congreso unicameral. Y evidentemente, en el caso de la Cámara de Diputados, se va a relacionar con la del Senado para poder aprobar leyes, y en realidad va a ser un trabajo en conjunto en los cuales se va a poder trabajar coordinadamente, ¿no? Eso sería todo, profesor. Sí, muy bien, Adriana Gutiérrez. Ya, bajemos la manito. Ya, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. He tomado nota de sus ideas principales. Aquí estábamos preguntando justamente sobre los aspectos de esta bicameralidad que tenemos, vamos a ingresar hacia el 28 de julio de 2026. ¿Quién propiamente está ahora para que redacte los proyectos de ley, donde se va a hacer el primer debate, donde vamos a obtener estos proyectos de ley, de legislar, como lo han señalado bien en este primer punto, y donde en el origen del Senado, donde estaba la Cámara Alta, la Cámara de los Ancianos, ¿no? Que esto ya viene propiamente desde la generación de la tribu, y que luego lo vamos a ir viendo, esta formación de cámaras a partir del siglo XIV, ya propiamente con la edad monárquica, y donde se asume en la actualidad que, como lo han manifestado ustedes, debería tener la participación de ser una cámara de senadores que revise lo que justamente la primera cámara, con amplia mayoría de la representación de los departamentos, porque no hay regiones en el Perú, se debatió y finalmente ha pasado a la Cámara de Senadores. Se asume en la teoría política que la bicameralidad debería tener funciones propias para revisar, mejorar la calidad
normativa, porque la principal función de un poder constituido es justamente dar leyes. Y esas leyes tienen que pasar para mirando la convivencia de la población, mirando el bien común, el bienestar de todos. En una democracia representativa legislan por nosotros. Y por ello es importante entender que esa bicameralidad no es nueva. Nosotros que tenemos 12 constituciones en el Perú, esta bicameralidad, este modelo bicameral, en nuestras constituciones sí lo tuvimos. Empezando por la madre de todas las constituciones, la Constitución de 1828, pasando por la Constitución de Huancayo de 1939, pasando por la Constitución moderada de 1860, que fue la más longeva, y finalmente entrando al siglo XX con la Constitución de la Patria Nueva, 1920, y terminamos con la bicameralidad en 1979, con esta Constitución. Hechos anecdóticos que para poder transitar de una constitución a una nueva constitución, hemos tenido siempre los congresos constituyentes o las asambleas constituyentes, que en varias ocasiones siempre ha sido por un golpe de Estado. Pero también hemos tenido constituciones que se mantienen con la unicameralidad. Por ejemplo, hemos nacido como república en 1822, con las bases de la Constitución, e iniciamos con la Constitución de 1823, que se suspendió el mismo día que fue promulgada por el ingreso de Bolívar. A la salida de Bolívar, se restablece la vigencia de esta Constitución de 1823, se convoca a la Asamblea Constituyente y damos paso a la Constitución de 1828. A ver, hay un micro abierto, si lo pueden apagar. Luego tenemos la Constitución ultraliberal, que fue la Constitución de 1867. Recordemos que un año antes tuvimos el combate el 2 de mayo de 1866. Y ahora tenemos una constitución por primera vez en la historia del Perú, sin golpes de Estado, en plena vigencia. No es que se deroga una para pasar a otra, está vigente. Y se ha utilizado los propios mecanismos de la constitución política, el 206, que es una facultad que le ha atribuido el constituyente. El constituyente da una nueva constitución, el poder constituido da las leyes. Y le da la facultad del constituyente al constituido para que no solamente pueda en su facultad inicial, que es dar leyes, sino también que pueda hacer la reforma en la Constitución. Y cuando se realiza la reforma, porque aquí en el Perú no tenemos la enmienda, aquí no tenemos enmienda, no tenemos mutación constitucional. Esto no es Estados Unidos. O sea, aquí hablamos de reforma. Y nuestra primera Constitución de 1828, y en las demás constituciones del Perú, siempre está la reforma en la Constitución. Incluida, por ejemplo, la Constitución de 1834, que cada 5 años tiene que tener revisión. Hay un micro abierto, si lo pueden apagar. Entonces hemos tenido incluso constituciones que nos han señalado periodo de caducidad, como fue inicialmente la Constitución de 1828. Invitaban a la reforma. Entonces, esta Constitución es una Constitución vigente y vamos a transitar de esa unicameralidad a una bicameralidad en el Perú. Entonces, en este tránsito, veamos los aspectos positivos en la mirada ideal que debería ser esta bicameralidad que hay países en el mundo que sí lo tienen. Y el problema a veces no pasa por la institución. A veces el problema sí está ubicado en quienes nos representan. Entonces, para ello es importante tener en cuenta que la única constitución que tenemos con tricameralismo, o sea, hemos pasado de uni a bi a tri. El Perú lo ha tenido. La única constitución que estuvo vigente por 39 días, la Constitución de Bolívar, de 1826. Llámese Constitución de Bolívar, Constitución cesarista, Constitución vitalicia de Bolívar de 1826. En su poder legislativo, que es lo que justamente tenemos nosotros el día de hoy, tenían 3 cámaras: la Cámara de los Tribunos, la Cámara de los Senadores y la Cámara de los Censores, quienes estaban encargados justamente de
Hay un micro abierto. Si tiene la amabilidad de apagar, a ver, apague su micro. Entonces, los senadores en la Constitución de Bolívar ejercían la función legislativa propiamente. Los tribunos estaban encargados de los aspectos políticos internacionales, pero los censores eran los fiscalizadores. O sea, la Cámara de los censores vigilaban y fiscalizaban justamente el cumplimiento de la Constitución. Son los que acusaban ante el Senado, acusaban al vicepresidente, porque Bolívar era presidente vitalicio, acusaban a los secretarios de Estado, justamente por infracción de la Constitución. Los censores eran los más temidos en esta Constitución. Entonces que en nuestra tradición, porque eso hemos escuchado, en nuestra tradición constitucional hemos sido bicameral, sí, pero no es la única. No somos eminentemente bicameralistas. Aquí en el Perú hemos tenido los tres: unicameral, bicameral y tricameral. Pregunta para su evaluación, en el tricameralismo. Pero además es importante entender quién es ese diputado, porque la sesión de hoy trata sobre la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados hablamos siempre de una persona que es electa en su calidad de ciudadano. Recordemos eso. Que no toda persona es ciudadano. La ciudadanía es un título que se te otorga, pero cumpliendo requisitos. El primer requisito es la edad. Y no por tener la edad soy ciudadano. Que yo no puedo hacer ejercicio de mi ciudadanía si aún no tengo mi inscripción en RENIEC. Necesito la inscripción en RENIEC. No, pero ¿cómo es posible que la persona no sea ciudadano? El ejemplo, lo hemos señalado el día lunes, las poblaciones no contactadas están en Madre de Dios. Los pueblos no contactados son personas, pero no son ciudadanos. Tienen la edad, pero no son ciudadanos porque no han adquirido el otro título que les falta, que es la inscripción en RENIEC, para que hacer uso de la ciudadanía. Porque el único requisito que tiene el ciudadano, el único requisito es su derecho a sufragio, en su modo activo y pasivo. Activo para votar, pasivo para elegir y ser elegido. A partir de ahí, vamos bueno, comprender entonces quién es aquel que ha sido electo en una democracia representativa, que asume que va a llevar la voz a la Cámara de Diputados y justamente es el que va a debatir y aprobar las leyes, es el que va a legislar, ¿no? Va a tener las propuestas, las mejores propuestas, que van a beneficiar justamente a nuestra sociedad organizada, que es lo que finalmente es el Estado. El Estado es una sociedad organizada, jurídica y políticamente. Quien debe en primera línea escuchar las preocupaciones estaba destinado a un diputado, porque se asumía desde la Revolución Francesa, cuando se reconoció los derechos civiles y políticos y salimos del Estado monárquico a un Estado liberal, ya no queremos un rey. La postura de ese rey es ahora que alguien de nosotros nos pueda representar. Ese será el que lleve la voz finalmente a una representación del pueblo, porque ya lo teníamos con Luis XVI, ¿no? Las tres cámaras. Con la Revolución Francesa vamos a dar un salto al Estado liberal, donde vamos a tener en cuenta ahora el aspecto de la democracia. Uno de nosotros nos tiene que representar. Y en el ejercicio de esa democracia representativa. Lenny Palma, ¿alguna intervención? Te escuchamos. Bien, entonces, en esa misma línea, tenemos que tratar de diferenciar cuando estamos ante lo que hemos conversado el lunes, senadores, y cuando estamos ante un diputado. Y en la teoría política, los senadores tienen una representación geográfica más amplia. Y señalamos el día lunes, hemos elegido senadores por un distrito único nacional, 30 senadores por un distrito único nacional. ¿Qué significa un distrito único nacional? Todo el Perú. El Perú es un solo distrito, pero todos votan y tienen que escribir el número. Y aquí tenemos que desmitificar una situación, que porque soy el número 1
tengo el número 1 del partido, entonces la señal, sí, la señal. Ok, listo, regresamos. Estábamos señalando entonces que en la diferencia entre la elección que tuvimos para elegir senadores, tuvimos un distrito único nacional, 30 senadores, y distrito eh, múltiple. Es decir, cada circunscripción electoral, cada departamento, tiene también su representación en el Senado. Pero en diputados no. En diputados lo que vamos a tener son los representantes de estas circunscripciones electorales. Entiéndase la circunscripción electoral, los 23 departamentos, cada uno es una circunscripción electoral, a excepción de Lima. Lima va a tener Lima provincia, Lima metropolitana, Callao y peruanos en el extranjero. Con eso completamos los 27 circunscripciones electorales. El Senado se entiende que es más amplio en geografía territorial y que además debería desempeñar una mayor función y responsabilidad, a diferencia del diputado. El diputado solamente es elegido en base a su departamento. Es quien va a presentar los proyectos de ley, realiza el debate, aprueba o rechaza las leyes, y luego va a entrar una cámara reflexiva para ello. En esta pequeña diferencia entre ambos, lo primero que podemos ir señalando es que sea senador o diputado, no te piden el domicilio como requisito. Lo único que te piden es que seas peruano de nacimiento, que tengas la edad, tu derecho de sufragio, y no te piden título universitario. Cualquiera puede postular a ser senador o diputado en cualquier parte del Perú donde esté viviendo. Quiero ser diputado por Puno. Napoleón Cabrejo no conoce Puno, no tiene casa en Puno, no tiene familiar en Puno, no tiene ni una chacra en Puno. Puede postular por Puno si se inscribe a un partido político, porque es el único mecanismo para poder postular en elecciones generales. Se inscribe en un partido, en las elecciones primarias, es elegido candidato por Puno. Pero él no vive. Esa es la gran diferencia con las elecciones regionales y municipales, porque las elecciones regionales y municipales te piden domicilio. El mejor vecino es el que vamos a elegir. En la elección general, no. Y si Napoleón Cabrejo hace una buena campaña en Puno, que son los que viven en Puno, los que van a votar, porque ahí está su padrón electoral, de acuerdo a su domicilio, padrón electoral, eso no tiene que ver con los candidatos. Hace una buena campaña en Puno, sin tener casa en Puno, no vive en Puno, no conoce ni la Universidad del Altiplano, y sale electo diputado por Puno. Y solo tiene primero de primaria. Y es diputado. En la misma característica es el senador. Al senador tampoco le pides domicilio. El partido político te presenta en su lista y te elige de manera interna a Napoleón Cabrejo para ser senador, sea por distrito nacional, todo el Perú vota, o distrito múltiple en una circunscripción electoral. Y te pueden elegir senador por Junín, sin vivir en Junín, no tienes casa en Junín, no aplica el domicilio. Igual pasa con el peruano en el extranjero. El candidato que es peruano en el extranjero para ese distrito electoral no vive en Nueva York, no vive en Italia, no vive en Italia, vive en el Perú, que salió del Perú al extranjero, no conoce el extranjero, pero es candidato por peruanos por el extranjero. ¿Y quiénes son los que votan? Votan los que están viviendo en su DNI, dice la dirección de Nueva York, la dirección de Italia, son los que votan por su candidato a peruanos en el extranjero que no vive en el extranjero. Y eso van a integrar, de acuerdo a la votación preferencial, van a ingresar para ser senador o ser diputados. Entonces, para ello, en la representación parlamentaria, integran esta Cámara de Diputados, al igual que los senadores, 60 senadores, que tiene una división, 30 por distrito único nacional y 30 por distrito múltiple. Son 27 distritos electorales.
Entonces tenemos representantes de los 27 distritos electorales, o llamado también circunscripción electoral. En el caso de los diputados, vamos a tener 130 diputados electos por los 27 circunscripciones electorales. Y en estas elecciones generales, estos son los partidos que se han presentado, 42 partidos que están inscritos, de los cuales solamente en elección presidencial han concurrido 37, con fórmula presidencial, falleciendo uno, solamente hemos tenido 36 fórmulas presidenciales. Pero cuando ya hablamos del Senado y hablamos de los diputados, no hay fórmula, se presentan listas. Y la lista que se presenta es por cada circunscripción electoral. Porque los partidos, en su momento, son los únicos que pueden presentar candidatos a la Cámara de Diputados, como partidos políticos o como alianza electoral entre partidos. No existe la alianza política, eso no se inscribe. Es un acuerdo entre partidos, que no tiene efecto registral. Y los movimientos regionales no participan de elecciones generales. Los movimientos regionales son para elecciones regionales municipales. Un movimiento regional puede hacer alianza con un partido político para un candidato al Senado. No. Registralmente, no. Eso no es legal. Pero pueden hacer sus acuerdos políticos, eso es diferente. Eso queda entre el partido y el movimiento regional. Entonces son los partidos políticos que están inscritos los que tienen el vehículo para finalmente van a presentar la lista. Recuerden, es una lista cerrada, desbloqueada, porque tenemos votación preferencial. En esa presentación de la lista vamos a elegir a nuestros representantes, que formalmente solo te pide que seas peruano de nacimiento, haber nacido en el Perú o haber nacido fuera del Perú, pero inscrito en tu minoría de edad en el consulado. Y por ahí alguien también señaló, ¿y por qué este Kuczynski que pudo ser candidato si tiene la nacionalidad norteamericana? Es que la nacionalidad, cuando tú adquieres la nacionalidad, en el caso de Estados Unidos, tienes que renunciar a tus otras nacionalidades. Porque hay estados que no te permiten otra nacionalidad más que solamente esa nacionalidad. Pero el trámite en el Perú, si tú ya no quieres ser de nacionalidad peruana, tienes que presentar tu carta de renuncia para renunciar a tu nacionalidad. Y ese trámite se realiza en migraciones. Tú presentas tu carta, pero no te puedes quedar sin ser un apátrida. Tienes que pertenecer a un estado, porque esa es tu comunidad. Y eso es lo que te piden, ser peruano de nacimiento. En esa línea, Kuczynski no realizó su renuncia a la ciudadanía peruana y por eso pudo ser candidato. Si él hubiese presentado su renuncia, no tendría la nacionalidad peruana. Porque solamente participan en elecciones generales los peruanos de nacimiento. Un extranjero que vota, un extranjero solo puede votar en el Perú, y lo hemos dicho el día lunes, en elecciones municipales. El extranjero no participa en elecciones generales. Participamos solamente los peruanos de nacimiento. Por eso que nuestro sistema de elección, desde 1963, para elegir al Congreso, utiliza un método, es un sistema electoral proporcional. ¿Qué es un sistema electoral? Es la representación de votos en escaños. Y utilizamos un método matemático. A mayor cantidad de votos, mayor número de escaños te corresponde. Tenemos varios métodos, pero el Perú ha recogido desde el año 63 un método, que es un método matemático que ha permitido a nivel de varios países obtener amplias mayorías de acuerdo a la votación que ha obtenido, sea por distrito nacional o distrito a nivel de cada circunscripción electoral. Entonces, el día lunes hemos visto cómo se eligen los 60 senadores y vamos a ver ahora la elección de los 130 diputados. Los diputados representan a estos 27 distritos electorales. Recuerden que son 23 departamentos. ¿Por qué no existe región en el Perú?
porque el artículo 190 de la Constitución Política que nos dice que para hacer una región, dos departamentos contiguos, unidos históricamente, económicamente y por historia, la población decide si quiere ser una región o no. Los pobladores de ese departamento. Y esa elección lo tuvimos el año 2005. Ahora se está diciendo región, región. No somos región. Si no, en tu DNI diría distrito, provincia, región. Tu DNI no lo dice. No hay regiones en el Perú. Tenemos gobiernos regionales como aspecto político, pero territorialmente son departamentos. Y en esa territorialidad, que es el segundo elemento del Estado, población, territorio, gobierno, soberanía, son los elementos del Estado. En ese territorio tiene que haber representación. Una representación nacional, o como diputado o como senador. Entonces, ¿cómo se eligen estos diputados? ¿Cómo es la representación política del diputado? ¿Qué requisitos tienes que tener para ser diputado? Ser peruano de nacimiento, tener activo tu derecho de sufragio, o sea que mi derecho de sufragio, mi ciudadanía no esté suspendido. Que así como lo tengo habilitado, que me he inscrito en el RENIEC y porque tengo la edad, esa ciudadanía me puede ser suspendida. Artículo 33 de la Constitución. Causales de suspensión de ciudadanía. No puedo ser candidato y no puedo votar. O sea, no puedo practicar mi derecho de sufragio. Es el único requisito que tienes como ciudadano. Y todos tus otros derechos eres como persona. Mi integridad física, mi integridad psicológica, no ser torturado, son tus derechos como persona. Entonces, cuando tú vas a ejercer el cierre del padrón electoral, que ya se dio un año antes, es el mismo padrón que se votó en la primera vuelta, es el mismo padrón que se va a votar en la segunda vuelta. No se puede reabrir el padrón electoral que ya cerró RENIEC y que fue fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Porque hay personas, suspensión de la ciudadanía, ¿no? Por ser declarado interdicto. Alguien te va a representar. Hay un micro abierto. Segunda causal de suspensión. Apaguen su micro, por favor, apaguen su micro. Segunda causal de suspensión de ciudadanía. Sentencia con pena privativa de libertad. El sentenciado no vota. Está suspendido en su ciudadanía. Pero el que está con mandato de prisión sí vota. Porque no ha sido suspendida su ciudadanía. Pero ya hemos conversado el día lunes, está vigente la mesa de transeúntes, que no lo habilita los organismos electorales porque para ellos distorsiona el padrón electoral. Y en la tercera causa de suspensión de la ciudadanía es cuando tienes una inhabilitación por parte del Congreso. Si el Congreso de la República tenga habilitado, no puedes ser candidato y tampoco puedes votar. Tampoco puedes votar. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay una decana de un colegio de abogados que está pidiendo que se la habilite para que pueda votar, porque ya se le levantó la suspensión del Congreso. Si ya se le levantó la suspensión del Congreso, ¿puede votar en la segunda vuelta? No va a votar, porque el padrón de la primera vuelta se mantiene cerrado hasta que termine la segunda vuelta. Con ese mismo padrón vamos a ir a votar en la segunda vuelta. Por eso que los miembros de mesa son los mismos miembros de mesa de la primera vuelta, son de la segunda vuelta, donde estamos los ciudadanos. Y ahí les había señalado que en ese padrón electoral, el 45% de la población no terminó primaria. Esa población que es ciudadano, que va a votar ahora el 7 de junio, el 45% no terminó primaria. El 25% no terminó secundaria. 2% son iletrados. 72% de los ciudadanos que votan no terminaron colegio. Pero pueden ser diputados, pueden ser senadores, sí, pueden ser diputados, pueden ser senadores. Porque no se les pide para postular título, no se les pide para postular universidad, no se les pide para postular grados académicos. Solamente son 4 requisitos. Pero el nacimiento, la edad, derecho de sufragio, además, por eso decía, la representación. Usted me decía, los mejores son los que llegan, sí, aquellos que, porque la votación que tenemos,
La confianza, la teoría de la confianza. Yo voto por ti porque confío en ti. No terminaste primaria, pero voto por ti. Yo quiero que seas mi senador. Y te voy a elegir a ti como senador. Tú que eres un soldador, tú que estás en limpieza pública, a ti te voy a elegir como mi senador. Que no hay otro requisito. Porque si le ponemos un requisito de título universitario, grado académico, estamos discriminando. Hay discriminación. Porque no hay una razón objetiva. ¿Por qué los que tienen título tienen que llegar a ser senadores? ¿Cuál es la razón objetiva? No hay una razón objetiva. Y no está tampoco en la Constitución ese requisito. Si vamos a tener aquella Cámara reflexiva y la Cámara de Diputados son los que van a presentar los proyectos de ley, que en su mayoría fueron leyes declarativas. ¿Qué es una ley declarativa? Declara el día del salchipapero, día nacional. Esas son las leyes declarativas, que no son de resolución a un problema de la sociedad. Entonces, en esa representación, en la Cámara de Diputados, vamos a tener 130 diputados, y lo primero que se ha señalado en la representación política es que todos los departamentos, o sea, todos los distritos electorales, mínimo uno, no les va a faltar, uno. Los senadores están al lado izquierdo. Uno por cada distrito electoral, son 27. Y le vamos a agregar más senadores, o más diputados les vamos a agregar, dependiendo de la población electoral. Y por eso podemos observar en la proporción de electores que viven en cada departamento, que se ha aumentado, ¿no? En la columna de la izquierda, por ejemplo, Ancash, todos van a tener uno, pero Ancash tiene 20 provincias y tiene una población electoral mayoritaria, por eso tiene 4 escaños adicionales. En total son 5. 5 escaños para Ancash. Lo mismo pasa con Cajamarca. Cajamarca tiene 1, porque todos los distritos electorales tienen 1, pero como tiene una población electoral mayoritaria, va a tener 5 escaños adicionales. 5 más 1 son 6 escaños para diputados. Y en esa misma línea vamos a tener, por ejemplo, Lima Metropolitana. Lima Metropolitana, como es un distrito electoral, tiene 1. ¿Y cuántos otros escaños para diputados se le ha agregado? Por su población electoral, porque en Lima somos 10 millones de ciudadanos que votamos, 31 escaños. O sea, si tú sumas 31 más 1, tienes 32 escaños que están para la repartición a través del método, y el método es un método DONT. Y así vamos a tener en suma, a excepción de los peruanos residentes en el extranjero, a ellos se les ha asignado directamente 2. ¿Por qué 2? Un hombre y una mujer, ¿no? Para que se presente. ¿Y qué va a depender? Va a depender ahora del ciudadano, ¿no? Si el ciudadano escribe tu número, te va a elegir. Puede todos ser hombres, ¿no? Porque solamente la paridad y la alternancia de género se aplica para la presentación de la lista, nada más. Eso no se aplica que van a salir electos mujeres, o van a salir, la mayoría va a ser hombres, ¿no? El ciudadano que ha decidido con su voto, ha decidido escribir el número 10, 10, 10, 9, 8, 7, y podemos tener una Cámara de Diputados con 120 varones. Porque el perfil del elector que señala que hombre vota por hombre y mujer vota por hombre. No está estudiado en el perfil del elector. Solo se pone la cuota, en este caso el mecanismo de la cuota, que es la alternancia y la paridad de género, solo para la presentación de la lista. Pero eso no garantiza que mujeres u hombres mayoritariamente salgan elegidos, porque ese es el voto del ciudadano. Entonces, ¿qué vamos a tener con relación a ello? Que el Jurado Nacional de Elecciones ya lo estableció en su resolución 53-2025, ya estableció el total de escaños. ¿Cuántos escaños tiene que tener los distritos electorales? Que son, en primera cuenta, los departamentos. Para el departamento de Amazonas 2, para el departamento de Ancash 5, para el departamento de Ica 4,
para el departamento de Lima Provincias 4, para Lima Metropolitana 32, para San Martín 4, para Pasco 5, ya lo estableció, porque constitucionalmente quien señala los escaños y el establecer la distribución de escaños es el Jurado Nacional de Elecciones, pero se basa en la población electoral de cada departamento. Es información que tienen del INEI. No, para mí me gustaría que mi departamento pueda tener un escaño más. Eso lo decide el Jurado Nacional de Elecciones en función de la población electoral. Y ya lo tenemos. Habiéndose establecido entonces el total de escaños, sea 4, 5, 6, 8, 7, 32, tenemos que emplear ahora una fórmula para que puedan alcanzar esa cifra repartidora y podamos tener a los representantes por cada distrito electoral, entiéndase por cada departamento. Para eso utilizamos este método, el método DOM, que va a ser utilizado justamente en la práctica matemática para poder alcanzar esa cifra repartidora y pueda tener un escaño. Se asume primero que los partidos tienen que pasar la barrera electoral. Ese método, el método DOM, es un método matemático, utilizado en diversos países. No somos la excepción. Otros estados manejan otros métodos matemáticos. Hare-Niemeyer, Sandlash puro, Sandlash modificado, Imperiali. Aquí solo estamos manejando este método que ha permitido a mayor número de votos, mayor número de escaños. Mayoría de votos manda. Apaguen su micro, por favor. ¿Y eso qué va a señalar? Que inicialmente, ok, gracias. Los partidos políticos son los únicos que van a presentar. A ver, señores, les agradecería si vamos a tener en cuenta, levantan la mano, vamos viendo su participación, ¿ya? Los partidos políticos son los únicos que pueden presentar candidatos en este caso, a la Cámara de Diputados. Porque vamos a tener lista de candidatos al Senado, lista de candidatos a diputados. Los diputados son por cada distrito electoral, que son 27. No hay distrito único nacional para diputados. Pero tienen que pasar la barrera primero del 5%. Y para esta elección, con la modificación que se tuvo, si el partido político desea tener presencia en la Cámara de Diputados, se ha establecido que puede tener el partido político que pase la barrera 5% más 7 diputados. O sea, puede tener 2 en Lambayeque, 2 en Loreto, 1 en Puno, 2 en Ica, y sumados al nivel nacional tiene 7. Esa es la doble barrera que ahora tiene la presencia del partido político o la alianza electoral en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores es el partido político supere la barrera y tener 3 senadores. Puede ser un senador por distrito único y 2 senadores por distrito múltiple. Pero en diputados se ha establecido 7 de 130. Si el partido político ya alcanzó la barrera, ahora se está jugando la cifra repartidora. Y por la cifra repartidora tiene que obtener esos 7 escaños para que su partido tenga presencia en esta Cámara de Diputados. De no ser así, en la distribución solo alcanzó 3 diputados, 4 diputados, ese partido político no participa. No llegó, pasó la barrera, pero no llegó a la cifra repartidora de 7. No tiene presencia en la Cámara de Diputados. Por lo cual, se le va a cancelar su inscripción del partido político en enero del próximo año. ¿Y cómo los votos pueden diferenciarse? Porque al final el partido político puede tener en Puno 2 escaños, en Lambayeque 3. ¿Quiénes son los que van a ingresar? Son aquellos que tienen la más alta votación preferencial, porque estamos en una lista cerrada desbloqueada. El voto del ciudadano cambió el orden el número, el orden del 1 al 30, por ejemplo, que el partido ha presentado. ¿Quién lo ha cambiado? El voto del ciudadano. Entonces, esa teoría, que la mayoría señala, soy el número 1, entonces todos los ciudadanos van a marcar el símbolo, entonces como soy el número 1, automáticamente ya soy senador. Falso. No está unido el voto del símbolo, de marcar el símbolo asco cruz, no está unido al número preferencial. Tienen que escribir su número.
Si no, no está electo el número 1. El número 30 puede terminar siendo el primero de todos. En Lima son 32, porque ha sido una cédula muy grande. La mayoría que han sido electos son de los primeros números. Pero si hubiésemos tenido menor concentración de partidos, el caso, por ejemplo, de Javier Vallerriestra, siendo el último número, el número 36, Vallerriestra salió entre los primeros. Que los ciudadanos escribieron el número 36 en el casillero. Eso es una lista cerrada desbloqueada. Finalmente, si aplicamos el método DON, aquí les hemos puesto un ejemplo, este distrito electoral, digamos de Ica, han participado varios partidos políticos, pero solamente 4 han pasado la barrera electoral del 5%. Habiendo pasado la barrera electoral del 5%, han obtenido la cantidad de votos válidos. No estamos mirando el número preferencial, solo voto válido. Voto válido es que la persona ha marcado el símbolo aspa o cruz. Y a veces no hay correlación, ¿no? ¿Por qué tenemos 1000 votos válidos y por qué tenemos en votación preferencial 200? Porque las personas solo marcaron el símbolo y dejaron en blanco la votación preferencial. No hay una correlación, no es una obligación que el ciudadano marque el símbolo y también escribe el número. No es una obligación. Por eso es importante concientizar al ciudadano que además de poder marcar el símbolo, puede escribir el número. En este caso, tenemos los votos válidos que el partido ha tenido en ese distrito electoral. 75.000, 48.000, 34.000, 28.000. Son 4 partidos que pasaron el 5%. Entonces, ahora de esos partidos van a entrar a la cifra repartidora, a la repartición de escaños. Entonces, la primera línea, como son 5 curules, se va a repartir entre 5. Vamos a dividir entre 5. 75.000 entre 1, 75.000 entre 2, 75.000 entre 3, 75.000 entre 4, 75.000 entre 5. Y así vamos a ir con el partido B, que tiene 48.000 votos, 48.000 entre 2, 48.000 entre 3, 48.000 entre 4, 48.000 entre 5. El partido C, de igual manera, vamos a estar en esa división. El DON es división de la división. Una vez que hemos obtenido los 20 números, así sean repetidos, vamos a obtener 20 números, los vamos a ordenar de mayor a menor. Y si ordenamos de mayor a menor, entonces vamos a elegir el 5.º número como la cifra repartidora. Eso es para mi segunda división. Entonces lo colocamos de mayor a menor, 75.000 es el número 1, 48.000 le sigue el número 2, el número 3, de mayor a menor, 37.500, el número 4, 34.000, el número 5, 28.000. 28.000 es mi 5.º número porque son 5 escaños. Con esos 28.000 vamos a pasar a la segunda división. Entonces, el total de votos del partido entre 28.000, porque es el 5.º número. El partido B, el total de votos válidos del partido entre 28.000. El partido C, entre la cifra repartidora que es 28.000, el partido D, 28.000, entre la cifra repartidora. Solamente no se redondea, no es que es 2.6 es 3, no. Aquí solo se toman en cuenta los números que no son decimales. 2, 1, 1, 1. Sin decimales. Pues ahí podemos observar que ese departamento de Ica, los 5 escaños se ha repartido para el partido A, 2 escaños, para el partido B, 1, para el partido C, 1, para el partido D, 1. ¿Quiénes son los que van a asumir? El partido A tiene 2 escaños. Nadie le va a quitar los 2 escaños. Pero ¿quién va a asumir? Los 2 candidatos que votaron, los ciudadanos, y que tengan la más alta votación preferencial. ¿Quiénes tienen la más alta votación preferencial? El número 30 y el número 15. Ya, esos 2 van a ser diputados. No necesariamente ingresa el número 1. Ahí tenemos los 5. Ahora, si el partido A tuviese mayor votación, tuviese, por ejemplo, 400.000 votos, y le lleva una ventaja en votos al partido B, se puede llevar los 5 escaños.
a mayor número de votos, mayor número de escaños para ti como partido. Y esa es la explicación por qué el año 2016 el partido, determinado partido tuvo 70 y tantos congresistas. Porque te puedes llevar todos los escaños cuando tienes la más alta votación preferencial en cada distrito electoral. Votación que hemos hecho solamente una simple división. Esto ya está estandarizado en un software. Y los partidos políticos calculan este ingreso. Esto es lo que se hace para obtener representación política en cada departamento. En materia electoral, circunscripción electoral. Ahora yo les he puesto un ejemplo. Estamos en el distrito de Puno, el distrito electoral de Puno, departamento de Puno. Y Puno requiere 8 diputados. Hay 8 escaños que están en juego. Tenemos el partido A, el partido B, el partido C, el partido D, el partido E y el partido F. Todos han pasado a la barrera electoral del 5%. Todos entran a la repartición de escaños. Siguiendo lo que hemos establecido, díganme ustedes cuántos escaños le corresponde al partido A, al partido B, al partido C, hasta obtener los 8 escaños. A ver, los dejo a ustedes. ¿Cuál sería su respuesta? Puntaje adicional a los que pueden realizar el ejercicio. Y los partidos políticos por esta asesoría pagan también. Y esto pueden hacerlo antes de la elección o después de la elección. Pueden hacer proyección de votos o con la votación que tienen ver si su candidato ingresa a un escaño o no ingresa. Aquí solamente estamos viendo escaños. Ahora falta calcular la votación preferencial que puede ayudar para que ingrese, ¿no? Ustedes se imaginan un partido político que hace todo el esfuerzo de la campaña, logra pasar la barrera electoral, pero por la cifra repartidora no obtiene ningún escaño. En esta elección es el partido político supere 5% del total de votos a nivel nacional, más 7 diputados. Solo así tiene presencia en la Cámara de Diputados. Aquí, por ejemplo, en Puno, el partido A puede obtener 3 escaños. En Ica 2, en La Libertad 2, en Puno 1, y sumado a nivel nacional, porque son distritos electorales múltiples, si suma 7, porque ya pasó la barrera, ese partido va a estar presente en la Cámara de Diputados. No llegó a 7, solo pasó la barrera, se va a cancelar su inscripción el próximo año. Pero puede participar en las elecciones regionales y municipales. ¿Algún voluntario? ¿Qué hacemos? Lo primero, Rubén Henry, te escuchamos, adelante. Rubén Henry, ¿qué hacemos? Colocamos primero en un cuadro el total de votos del partido, ¿no? ¿Cuánto es el total de votos? Aquí lo tienen. Es preferible que lo ordenen de mayor a menor, ¿no? La votación. Ese es el total de votos válidos. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ordenar en un cuadro el total de votos válidos, que es la primera línea. Y luego empezamos a dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Como son 8 escaños, vamos a dividir entre 8. Entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre 8. Y así hacemos del partido B, el partido C, el partido D. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esta primera división? Para que podamos ordenarlo de mayor a menor, y el número 8 va a ser mi cifra repartidora. De mayor a menor, el número 8. Ese número 8 lo voy a dividir ahora con el total de votos de cada partido. Y en la división con el total de votos del partido político, el número entero es el escaño que va a tener el partido. Ahí vamos a obtener de repente un partido A que tiene 1, el partido B tiene 3, el partido C tiene 4, hasta ocupar los 8 escaños. Entonces aquí tienen los escaños. Practiquemos de mayor a menor. Me dicen un break. A ver, aprovechemos este break. 8:05 regresamos. Y mientras ustedes puedan resolver este ejercicio, en base a lo que estamos viendo aquí, primera división y segunda división. Números enteros, no redondeo. Aquí no aplica el redondeo. Para obtener los 8 escaños. ¿Hay algún voluntario que lo terminó? Parece que lo terminé. Henry Campos. A ver, Henry, ¿puedes Sí, compartir?
Sí, he hecho la división. No, no, no. Bueno, lo tengo en una hoja en Excel, pero veo que el partido C logra meter 2, el partido E 2 y el resto 1-1. Ok, ¿cómo lo has trabajado? Explícanos en teoría. Bueno, como usted ha indicado, pues, o sea, se divide los 2, 3, 4, 5, los 6 partidos, se divide su votación entre los 8 representantes, Entre y 8 escaños, ok. entre 8 escaños, claro, y se saca la cifra repartidora, que es la ¿Cuál menor. es tu cifra repartidora? ¿Qué número es tu cifra repartidora? 28.000 me El- parece. De mayor a menor es 28.000. 21, ¿Estamos de sí, así acuerdo es. todos? A su compañero le ha salido 28.000 como cifra repartidora. ¿Es así? ¿Alguien ha sacado otro cálculo? Y de esa manera es lo que le digo, ¿no? Al partido C le corresponde 2 votos, al E 2 votos y el resto 1-1-1. A ver, al partido E, porque tiene la más alta votación válida, tiene 67.000 votos. ¿Cuántos escaños? 2. 2 escaños, muy bien. ¿Qué otro partido tiene escaños? El C tiene 2. El C tiene 56.000 votos, o sea, es el segundo partido más votado. Tiene dos, Y, ya van 4 escaños. y el resto le corresponde a 1-1 cada uno. Son 4, 5, 6, 7, 8. Ahí lo tienen, son 8 escaños. 2 partidos obtienen 2 escaños y el resto de los partidos obtiene 1 escaño. ¿Quién va a ingresar? Aquel que ha tenido la votación preferencial más alta dentro de ese partido en ese distrito electoral. Ahora, eso es porque los votos entre el primero con el segundo, porque el primer partido, el que tiene la más alta votación, marca la cifra repartidora. A más alta votación, más alta es la cifra repartidora. Entonces, hay partidos que solamente con las justas ni llegan a la cifra repartidora en votación. Entonces, esa es una gran preocupación para que los partidos no se disparen en votos y puedan tener una votación cerca. Cuando es más cerca, podemos observar lo que su compañero ha hecho. 2, 2, 1, 1, 1. Pero si el partido E tuviese, por ejemplo, ¿no? tuviese 500.000 votos, está por encima del segundo partido que ha obtenido 56.000. Ahí solamente el partido E se llevaría los 8 escaños. Los 8 candidatos del partido E ingresan directo. Tienen medio millón de votos. Y el partido C tiene solamente 56.000. Pero, ¿cuántos han escrito? Miren el beneficio cuando el partido que lidera la votación, el que tiene la más alta votación, tiene 8 candidatos en Puno, en el ejemplo. Y el número 8 tiene solamente 10 votos. 10, 12, 15 personas escribieron su número. Pero se ha visto beneficiado. ¿Y cómo se ha visto beneficiado? Por la votación válida que ha tenido el partido. A más alta votación válida del partido, voto válido, más alto va a ser los escaños que van a poder obtener el partido. O sea, un partido se puede llevar los 8 escaños en Puno, sí, se puede llevar los 8 escaños, porque tiene la más alta votación frente al partido que va segundo. Eso pasó el 2016. O sea, no es que aquí, ¿cómo es posible que el partido se lo llevó, que todos los candidatos de un partido ingresen? Se supone que debe ingresar 2, 1, 2, 1. Eso se da cuando tenemos este tipo de votación, cuando son votaciones cercanas. Pero si el primero se dispara en votación, se va a llevar la mayoría de escaños. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Se comprendió esta primera parte? ¿Todo bien? Manito arriba. ¿Alguna otra persona, aparte de su compañero, de Henry Campos, que ha podido desarrollar el ejercicio? Su compañero Campos concluyó 28.000 cifra repartidora, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Están los 8 escaños. Estaba escuchando, lo que pasa es que no entendí la primera parte, pero estaba revisando más o menos de lo que se estaba explicando y me parece que, o sea, si es E y C, serían 2 diputados y A, Dos escaños, así es.
O dos escaños, ya. Dos escaños para diputados. Dos- No sabemos dos qué escaños. persona va a entrar, ¿no? Eso depende de Claro. la votación preferencial. Exactamente, ¿Ya? sí, dos escaños. Y entre A, B, D y F, creo, a ver, sería un escaño. A, B, D y F, un escaño. Así es. Está en la misma ecuación, bueno, en la misma fórmula, el desarrollo Claro. que ha hecho su compañero. O sea, sí, profesor, porque estaba Vale. escuchándole, pero creo que así es lo que le entendí para ese ejercicio. Así es, efectivamente. Tienes que, en la primera línea, como todos los partidos han pasado la votación, la barrera electoral, esos son los partidos que quedaron. Lo que pasó en la práctica, ¿no? Que tuvimos el 12 de abril, hay partidos que no pasaron la barrera del 5%. Ellos ya no van a entrar a la cifra partidora. Y de los que pasaron el 5%, van a entrar a la cifra partidora. Porque la norma, la ley, ha puesto ahora que si tu partido quiere tener presencia en la Cámara de Diputados, tiene que tener 5% más 7 diputados. En definitiva, no lo vas a alcanzar solamente en Puno, ¿no? Tienes que ir sumando, a ver, en Lima Metropolitana, cuántos tengo en Loreto, cuántos tengo en Cajamarca, cuántos tengo en otro distrito, en Ucayali, cuántos tengo en Madre de Dios, y Es a sumado nivel nacional son la 7, recolección. pero por cada distrito electoral. En Claro, este caso por cada distrito. solamente has trabajado Puno, así es. Porque para que Entonces, alcancen la valla que estaban hablando, en todas las regiones tienen que ser acumulados para que puedan ellos obtener el porcentaje que pedía la OMPE, ¿no? O el Jurado No, Nacional de Elección. el porcentaje lo tienen, porque es el voto válido a nivel nacional. ¿Qué implica el voto válido? Que el ciudadano en todas las circunscripciones, que son 27, marquen el número. Entonces, con eso ya están pasando la barrera electoral del 5%. Ya pasaron la barrera. Lo que falta es el otro requisito y 7 diputados. Entonces tienen que ir en los 27 distritos electorales. A ver, ¿cuánto tienes aquí? En Loreto, en La Libertad, en Ica, en Puno, en Madre de Dios, y la suma debe ser 7. Entonces recién mi partido político va a tener representantes de mi partido en la Cámara de Diputados, porque cumplí con los dos requisitos. Por eso que hay partidos que han pasado la barrera, pero no tuvieron escaños, o sea, no tuvieron los 7 escaños y no tienen diputados. Podría darse el caso que el partido solo tenga senadores, pero no diputados, que son elecciones separadas. El partido tuvo 5% y logró tener 3 senadores. Su presencia solo sería en la Cámara de Senadores. No es obligatorio que sea representante en el Senado del partido y también representante en la Cámara de Diputados. No hay esa correlación. Son separados. El partido puede ganar en los senadores y tiene sus 3 senadores, que pasó el 5%, pero no tuvo 7 representantes para diputados. Su partido no estará en la Cámara de Diputados. ¿Se entendió hasta ahí? Eso también hay que sacar ese mito, ¿no? Ya sí le entendí. Muchas gracias, César. Ok, muy bien, Edith. Bajamos la manito, gracias. Entonces, eso hay que salir del contexto porque todavía se entiende ello, ¿no? A ver, Edith, si no hay nada, bajamos la manito, gracias. Entonces, con ese método, lo que estamos buscando es la representación. Recuerden que no te piden título universitario. ¿Ya? Ok, muy bien. Elio Ramírez, adelante, Elio, finalmente te escuchamos. Sí, profe, le he entendido porque yo tengo acá partidos de la A hasta la E. Los ordeno y el que tiene más votos es la E, que tiene 67.000, y el que tiene menos votos es 38.000, de acuerdo al ejemplo. Entonces, ahí me queda una duda, no me quedó muy claro lo de la cifra repartidora. De acuerdo al ejemplo anterior, es el partido que tiene menos votos. Si ya tiene 38, es que ¿de dónde salen los 28.000? ¿Me podía precisar esto, por favor? Sí, no hay problema, Elio. Miramos este cuadrito, Elio, y estás aquí, ¿no? En la primera línea, el número 1, porque son 8 escaños, vamos a dividir entre 8.
Entre 8 vamos a dividir. Entonces, si tú Al tienes mayor, aquí o sea, el 67 entre 8. 67.000 entre 2, Entre 8. 67.000 entre 3, 67.000 entre 4, hasta el 8. Eso es una división. Vamos al segundo partido que tiene 56.000. 56.000 entre 2, 56.000 entre 3, 56.000 entre 4, 56. Entonces vamos a tener que hacer de todos estos partidos, vamos a dividir todos entre 8, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre 8. Y vamos a obtener este cuadrito. Este cuadrito. Luego, después que tenga todos los números, yo voy a ordenar de mayor a menor. De mayor a menor. Y de mayor a menor, sus compañeros ya lo han sacado por detrás, y el mayor sería, aquí sería 67.000, el número 1. Claro, que es la E. El número 2 sería Partido E. 56.000, el partido E. Correcto. Pero luego, si hacemos el cuadrito, el número 8 de mayor a menor es 28.000. El número 8, así como este, ¿no? Número 1, número 2, así tienes que ordenar ahora, ¿no? 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 estará por acá, ¿no? 7, 8, ya. 8 es 8 de mayor a menor, que siempre están por los primeros cuadros, ¿no? Ya, ese 8 es mi cifra repartidora, y esa cifra repartidora ha coincidido con el ejemplo, ¿no? Ha coincidido, ya, ¿no? No necesariamente que coincida. Entonces, ahora voy a hacer la segunda división. Y en la segunda división es donde yo voy a dividir mi total de votos que su compañero ha sacado, que es 28.000. Pudo haber sido 30.000. Pudo haber sido 25.000. Es el número 8 de mayor a menor. Y vamos a dividir en la segunda división, ¿no? 67.000 entre 28.000. Sale 2 como número entero. 56.000 entre 28.000 sale 2. Son 2 escaños. Y así dividiendo con el partido A, porque ya tenemos la cifra repartidora. Y de esa manera, en esa división, primero tengo que hacer el esfuerzo de hacer este cuadrito. Y dividir entre 8, porque son 8 escaños. Puede ser 5 escaños, o como Lima Metropolitana. Lima Metropolitana ha tenido 32 escaños. Tengo que hacer 32 divisiones. Y luego, como ya tengo los votos válidos, tengo que escoger mi cifra repartidora, que será el número 32, de mayor a menor. De mayor a menor. Y luego obtengo mi cifra repartidora y voy a hacer la segunda división. El total de votos entre la cifra repartidora. El total de votos entre la cifra repartidora. Y así vamos a saber cuántos escaños para diputado le corresponde a ese partido político. ¿Qué nos falta saber? Ya, si ese escaño, como has determinado, Helio, al E le corresponden 2 escaños. Pregunta, ¿quiénes son esos 2 que van a asumir? Que van a ya asumir como diputados del partido E. De acuerdo al voto preferencial. Exacto. Son los que tienen la mayor votación preferencial. Que podría ser para Lima el número 32, ¿no? Porque en ese partido, el partido E, los ciudadanos que fueron a votar, en su mayoría escribieron el número 32. Y puede ser uno de los que asuma el escaño, ¿no? Porque es lista cerrada desbloqueada. Pero yo les hacía la otra tingencia, porque a veces sucede en departamentos más pequeños como Lambayeque, como Abancay, ¿no? Como Cayali, hay solamente 2 escaños. Y el partido que va primero tiene una alta votación frente al segundo. Como acá en este caso hay 67.000. Vamos a poner que el partido haya obtenido 300.000 votos. Arrolladoramente fueron a marcar el símbolo y tuvo 300.000 votos, y el partido C solo tuvo 56.000 votos. Entonces, hay una alta votación, 250.000 votos. Tu partido tiene 56.000 y solo hay 2 o 3 escaños para Ucayali. La pregunta, ese partido por haber tenido la mayor cantidad de votos, se va a llevar todos los escaños. Todos los escaños se lo va a llevar, los 3.
Y el número 3 de ese partido, solamente hay 15 personas que han escrito el número 3. Tuvo una baja votación preferencial, ¿eh? Y aún así ya es diputado. Entonces, que no se asuma que los mayormente votados son los que ingresan, ¿eh? Porque depende bastante de la votación del partido en ese distrito electoral. ¿Se aclaró alguna duda? Esto no se explica mayormente, ¿no? Bien. Sí, doctor, gracias. Listo, muy bien. Principios del derecho parlamentario. Y nosotros estamos regidos bajo un Estado constitucional de derecho, ¿no? Nuestro Estado constitucional de derecho que nos señala que la Constitución rige orgánicamente al Estado y es la principal ley de leyes. Y por eso nos hemos estructurado de esta manera. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos son de rango constitucional. Debajo tenemos a la ley, pero también tenemos los tratados que no son de derechos humanos. El Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Cooperación, tienen rango legal y tienen rango constitucional los que están adelante. No tenemos por encima de la Constitución y los tratados de derechos humanos, no tenemos otra norma. No hay ninguna norma por encima de la Constitución, son iguales. Y esa jerarquía normativa que está en el artículo 51 de la Constitución nos ha permitido señalar los principios de este derecho, del derecho parlamentario, porque eso va a generar autonomía en el Parlamento. Y por ello que uno de los principios rectores que va a regir, un principio sustantivo, importante, nuclear del Parlamento, es el principio de representación. Solamente aquellos que logran superar en votación y bajo la fórmula del método Don, son aquellos partidos que sí deberían tener la representación. Sus representantes en la Cámara de Diputados. Si tu partido político no obtuvo una votación adecuada y no pasó ni la barrera electoral, no debe tener ese reconocimiento de representación en la Cámara de Diputados. Es un principio rector. Los mejores en partidos que tienen la más alta votación deben tener representantes. Y no se refiere a las personas, ¿no? No es que el mejor representante, el mejor abogado, el mejor ingeniero, puede ser el campesino, puede ser el soldador, puede ser el mecánico. Él es nuestro diputado, que se presentó por un partido político y obtuvo votación preferencial. Y el que encima puede pasar que lo hemos elegido, él es nuestro representante por Ucayali, pero no ha vivido en Ucayali. Ha vivido siempre en Lima. Entonces aquí no hay una conexión de representación por el lugar geográfico con la Cámara de Diputados, no. No, por eso tenemos crisis de representación. Porque para mí mi representante debe vivir aquí, vivir en la zona, tener un cuarto alquilado, que yo lo conozca. La población votó porque el voto es emocional, no es un voto racional. Si hay un 72% de la población que no acabó colegio, esa población no está pensando en plan hoja de vida, no está pensando en plan de gobierno, no está pensando en internet. Estas personas día a día están preocupadas, su preocupación es otra. 72% no acabó colegio. Eso nos debe llamar poderosamente la atención. El año pasado 1 millón dejó de estudiar. Entonces se supone que pedimos buenos representantes. Entonces la educación también tiene que ser parte de ello. Pero un principio rector es que los representantes, los mejores representantes, o los que deseamos que sean nuestros representantes, son los que llegan a la Cámara de Diputados. Y van a ejercer en libertad, porque no están condicionados su voto, ¿no? No hay prisión por la forma como votaron, o responsabilidad por su voto, toman la mejor decisión pensando en teoría política, pensando en solucionar los problemas del país. Porque la Cámara de Diputados se ocupa justamente de la fase legislativa. Los proyectos de ley se presentan por la oficialidad mayor y van a pasar justamente una agenda para su debate. Y esa formación
solamente se hace con el principio de información. El diputado tiene que fiscalizar y en ese proceso de fiscalización obtiene también información. Al obtener información, maneja no solamente la información porque él fue electo por Puno y solamente información de Puno, ¿no? Su representación es nacional. Fue electo por Puno, pero también puede pedir información en Tumbes, también puede pedir información en Cajamarca, porque es un representante nacional. O sea, solamente fue elegido por ese departamento, por ese distrito electoral, pero no está prohibido, no hay prohibición normativa para fiscalizar en otros departamentos. Claro que tienen también sus diputados, y eso forman los grupos parlamentarios cuando ya ingresan a la Cámara de Diputados. Pero son diputados y aplican el principio de igualdad. No porque tú vienes de un distrito electoral como Lima, donde hay 10 millones de ciudadanos, y yo provengo de un lugar, de un distrito electoral donde solamente hay 3.000 ciudadanos, entonces tú eres más que yo, ¿no? Somos diputados en igualdad de condiciones. Todos somos iguales, el voto es igual siendo diputado. Presentamos los mismos proyectos de ley, pertenecemos a un grupo parlamentario y como grupo parlamentario integramos comisiones. Solamente que alguien va a tener más representantes en tal comisión porque tiene más representantes en la Cámara de Diputados. Pero por todo lo demás somos iguales. No hay una situación de menor o mayor en jerarquía o en posición de uno u otro. Y eso implica también el principio de control. Ellos tienen la dinámica del control político, censurar, llamar justamente a que puedan acudir a la Cámara de Diputados. Están controlando también lo que está sucediendo de acuerdo a su distrito electoral. Y justamente también hay un principio de orden, ¿no? Hay un orden para las mociones, hay un orden para llevar a cabo el debate, que es parte justamente la parte procedimental que tiene la Cámara de Diputados. Y además, el principio de resolución mayoritaria. La votación para aprobar determinada ley se realiza con mayoría de votos. Ya hemos pasado la primera fase de cómo son elegidos, ahora ya han asumido funciones. En la asunción de funciones, en la Cámara, en la primera Cámara, puede pasar en la segunda Cámara. O sea, como ustedes me dijeron, no tiene que ser las personas que reflexionen y los mejores preparados. Eso es falso. No son los mejores preparados. ¿Es una Cámara reflexiva? Sí. ¿Tienen que reflexionar? Sí, pero la representación tiene que ser la más idónea. ¿Y quién ha señalado esa representación? El propio ciudadano. Yo confío en ese motocarrista para que ese motocarrista sea mi senador. No acabó primaria, pero él va a ser mi senador. Él va a ser el aspecto reflexivo, el senador. Él va a elegir al TC, él va a elegir al defensor del pueblo. Elegí a mi diputado, él va a hacer un proyecto de ley, porque he votado por él, y él, que está barriendo las calles, es mi diputado. Entonces, él va a hacer un proyecto de ley para que solucione el problema del sicariato. Que yo confío en él, y por eso voté por él, y por eso escribí su número. Pero además va a votar, y en votación, solamente en mayoría se aprueban las leyes. Pero también puede ser oposición, siendo minoría, de acuerdo a los grupos parlamentarios y las bancadas que se formen en la Cámara de Diputados, puede haber también una mayoría y puede hacer una oposición frente al grupo mayoritario. Entonces, estos son los principios que van a regir el derecho parlamentario y que acompañan, pero sin representación no podemos establecer entonces el principio rector de que a un grupo determinado de pobladores podamos tener esa representación, y debe ser una representación conexa. El elector se conecta con su representante. Eso no pasa en el Perú, eso pasa en otros estados. El representante conoce a sus electores, sabe el nombre de cada uno. Aquí en el Perú no pasa eso. Aquí en el Perú tú votas por ese representante que sale electo y lo ves por televisión, que tenemos una crisis de representación.
Y puede pasar por esto, porque no se pide el domicilio. Cualquier persona, cualquier ciudadano del Perú puede postular por cualquier distrito de Perú, sin vivir, sin trabajar, sin tener una casa en ese distrito electoral. Y no te piden un título profesional, no te piden colegio, no hay mayor requisito, porque tenemos que estar en igualdad de condiciones para postular. Y por eso es que la autonomía del Parlamento, y aquí ya estamos en la norma, que es la resolución legislativa que aprobó el reglamento de la Cámara de Diputados, la resolución legislativa 0025-2025, en su artículo 4, justamente señala que la Cámara de Diputados es soberana. ¿Qué se entiende por soberanía? Soberanía es que tiene, sin presiones, sin intermediarios, de manera directa y por voluntad de los representantes que están en funciones, aprueban nuestras leyes. Ellos aprueban nuestras leyes de manera soberana, sin interferencia de un tercer Estado. Y esas leyes que se aprueben, que van a pasar a la Cámara de Senadores para su reflexión y finalmente su publicación, esas leyes se aplican en todo el territorio nacional y a toda la población. Ese es el ejercicio de la soberanía. Y bajo esa soberanía, el Parlamento es autónomo, porque no recibe esa presión, no está coaccionado a aprobar una ley. Y así como por su soberanía acepta que vamos a ratificar un tratado en derechos humanos, a un año pueden decir nos retiramos del tratado. Ese es el ejercicio de la soberanía. Aprobamos una ley el día de hoy, por la soberanía. Pasa a la Cámara de Diputados, los diputados finalmente lo terminan aprobando y se publica. Y a la siguiente semana, no, derogamos la norma. Ese es el ejercicio de la soberanía que te permite tener esa autonomía propia en el Parlamento. Pero no solamente en el ejercicio de tu función legislativa, porque para eso tenemos un poder legislativo, un poder constituido para dar las leyes, sino también tiene autonomía económica, administrativa, de la mano con el reglamento del Congreso, que va a actuar de manera supletoria. Entonces, todos los diputados están sujetos a un Estado constitucional de derecho, es la Constitución política, y además a los valores que están en la Constitución. La Constitución no solamente son derechos fundamentales, la Constitución también tiene valores constitucionales, el valor justicia, el valor seguridad, valor vida, dignidad. Tiene principios constitucionales, principio de la separación de poder, valores, principios, bienes constitucionales, el bien de la seguridad nacional, seguridad ciudadana, son bienes constitucionales. Y también están los derechos fundamentales. Por eso es que los diputados, sujetos a la Constitución, no a un golpe de Estado, porque cuando hay una dictadura no hay Constitución. Y el diputado respeta la Constitución, no está en contra de la Constitución. Y promueven el orden constitucional. El orden es respetar la Constitución. Y como diputado, yo no podía prestar juramento si aún, habiendo presentado mi carta de renuncia para ser fiscal, sigo siendo fiscal. Por ejemplo, es estar en contravención de la Constitución. Para yo asumir como funcionario, electo por mandato popular, tengo que asumir conforme a la Constitución. No conforme a lo que yo quiero. Implica para eso ser ministro de Estado, que para ser ministro no puedo ocupar un cargo antes, porque al menos no he renunciado. Y si he pedido licencia, no es válido. Hay formas para ello. La Cámara de Diputados tiene su propio presupuesto, el cual va a ser ratificado por el Pleno del Congreso. Entonces ahora se ha transformado en una unidad ejecutora, tiene pliego presupuestal propio, pero están sujetos también a la disolución de la Cámara de Diputados. O sea, su autonomía es válida. Tiene soberanía en su actuación, en su predisposición para actuar en la Cámara de Diputados. Y ello nos va a llevar a que el reglamento que se ha establecido
reglamento para la Cámara de Diputados, en este tránsito que vamos a tener, va a permitir en un primer momento establecer que el reglamento que tenemos a la mano es un reglamento de parámetro interpretativo, pero supletoriamente el reglamento del Congreso. Porque aquí señalamos, ¿no? Si así como el reglamento del Congreso tiene fuerza de ley, ¿y qué nos señala con fuerza de ley? Vamos a regresar aquí. En la parte rosada podemos observar las leyes, las resoluciones legislativas, el reglamento del Congreso. Tiene rango legal. El reglamento del Congreso es como una ley orgánica para una institución pública. La única entidad pública en todo el Perú que no tiene ley orgánica es el Congreso de la República, Parlamento Nacional. Es la única entidad pública. Y funciona en base a un reglamento del Congreso. Y ahora, como tenemos doble cámara, como lo hemos visto el día lunes, vamos a tener una resolución, un reglamento de la Cámara de Diputados y un reglamento de la Cámara de Senadores. Por la Cámara de Senadores, el reglamento, lo que no está ahí, lo que faltó complementar de manera auxiliar, sería el reglamento del Congreso. Lo mismo en el reglamento de la Cámara de Diputados. Lo que faltó, lo que no está ahí, se va a complementar auxiliarmente con el reglamento del Congreso. Este reglamento del Congreso, su propia naturaleza, ya lo coloca por debajo de la Constitución, tiene rango legal, porque tiene fuerza de ley. No es una ley, pero tiene la fuerza de una ley. Y por lo cual, este reglamento de la Cámara de Diputados le da la propia jerarquía. Es una ley orgánica. El reglamento de la Cámara de Diputados es una ley orgánica. Entonces, siendo un reglamento al igual que una ley, entonces se puede aprobar, modificar o derogar por una resolución legislativa de la propia Cámara de Diputados. No es que la Cámara de Senadores modifica diputados, no. Cada Cámara se modifica su propio reglamento. Y cada reglamento de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores tiene su propia estructura, organización, funcionamiento, procedimiento parlamentario. Entonces, ¿qué nos queda ahora a nosotros? Revisar los reglamentos de tal Cámara para saber la forma operativa que va a tener a partir de su funcionamiento desde el 28 de julio del 2026. Este reglamento que está reconociendo que la Cámara de Diputados representa a la nación. O sea, yo soy diputado por Loreto, pero cuando estoy en la Cámara represento a la nación, a todo el Perú. Y mi función es una función inicialmente, la función propia por la cual tenemos un parlamento, ¿no? Aparte de hablar, debatir, mi función propia, ¿cuál es? La legislativa. Son 3 funciones a la Cámara de Diputados. Función legislativa, hacer la ley, función de control político y la función de representación. Son las 3 funciones que se le ha encargado el reglamento de la Cámara de Diputados y que finalmente guarda coherencia con el Estado constitucional de derecho. No puede haber 131 ni 128, son 130 diputados que este reglamento tiene fuerza de ley. Es como si fuese una ley orgánica. Tienen que ser elegidos por un proceso electoral. Y este proceso electoral aplica un sistema, el sistema proporcional, con una fórmula, ¿no? La fórmula del método Don. Pero no solamente son los 130, da la posibilidad incluso que pueden aumentar, ¿no? Se puede aumentar el número de diputados. ¿Y cómo se puede aumentar? Por ley orgánica. O sea, ¿quiénes se pueden aumentar? Diputados, la Cámara de Diputados, mediante una ley orgánica. Porque fueron creados con una resolución legislativa que aprobó el reglamento de la Cámara de Diputados y una ley orgánica incrementa el número de diputados. Y oficialmente, ¿cuál es su término? Cámara de Diputados. O sea, terminología, organización, procedimiento, representación. Este reglamento de la Cámara de Diputados ya lo señala en sus artículos iniciales. Y en esa función,
legislativa, en esa función de control político, en esa función de representación, tienen las comisiones, incluso pueden formar comisión investigadora, si así también se aprueba, y sobre todo en su ejercicio, ¿qué atribuciones tiene propiamente esta Cámara de Diputados? Porque ya tenemos las tres funciones. Y conforme a la Constitución, lo primero, aprueba la propuesta normativa. Toda norma que es aprobada en la Cámara de Diputados se remite al Senado. Pero además, en esta Cámara de Diputados censuran a los ministros de Estado, interpelan al ministro. O además, también otorgan la confianza que lo piden los ministros. Los ministros piden el voto de confianza y tiene la Cámara de Diputados como atribución otorgar esa confianza. Y esto nos hace una premisa inicial, ya que estamos en un curso de parlamentario, nuestro sistema presidencial. Nuestro sistema presidencial no es un sistema presidencial puro como lo es Estados Unidos, donde el presidente es el presidente y el legislativo es el legislativo, y están por separado, y el presidente tiene secretarios de Estado. Nuestro sistema presidencial es semipresidencialista. ¿Qué significa ser semipresidencialista? Tú tienes a un presidente de la República que tiene en este caso, al premier. Y con el premier designas a tus ministros de Estado. Y tus ministros de Estado tienen que acudir ahora a la Cámara de Diputados a pedir la confianza. Entonces, los ministros de Estado encabezados con el premier, que es la voz del gobierno, acude al Congreso, acude al Parlamento Nacional, para que la representación nacional en la Cámara de Diputados otorgue la confianza. Si fuese un presidencialismo puro, habría una división entre legislativo y ejecutivo. Pero somos semipresidencial porque los ministros de Estado con su premier le piden que confíen en nosotros, confíen en nuestra gestión. Nosotros somos los gestores ahora del Ejecutivo. Representación, otórguenos el voto de confianza. Y luego viene, si no me otorga el voto de confianza, cierran la Cámara de Diputados, porque la única Cámara que se puede cerrar es la Cámara de Diputados, no la Cámara de Senadores. Entonces, nuestro sistema es semipresidencialista, justamente por la confianza. La Cámara de Diputados también puede formar comisiones investigadoras. Si así atribuye algún tema de interés público, forma también comisiones investigadoras. Y en esa función, la primera gran función que tiene la Cámara de Diputados es legislar, presentar los proyectos de ley, debatir, aprobar, ¿no? Su interpretación, su modificación, su derogación, todo se va a hacer ahora a nivel de la primera Cámara, que es la Cámara de Diputados, de la mano con el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Congreso. Eso va a equilibrar también el control político. Entonces, son los diputados los que van a hacer que concurra el Consejo de Ministros, algún ministro que venga a informar, interpelar el Consejo de Ministros, censurar al Consejo de Ministros, censurar a un ministro. El ministro puede presentar también su iniciativa, estación de preguntas, pedidos de información que pueden hacer los diputados y pueden hacer concurrir de manera obligatoria, ahora sí con el término obligatoria, al gobernador regional. Y además, en esta etapa vamos a tener la denuncia constitucional. La acusación ante el Senado lo realiza la Cámara de Diputados para proceder a la inhabilitación. La inhabilitación que está amparada en el artículo 99 y 100 de la Constitución Política. Y la gran función es la función de representación, que es la tercera gran función que se le ha asumido en este reglamento de la Cámara de Diputados, porque se entiende que representan a los 27 distritos electorales. La mayoría piensa que solamente son 24 y el Callao, ¿no? Aquí no hablamos territorialmente, hablamos de materia electoral, porque yo soy representante de peruanos en el extranjero. Eso no tenemos territorialmente, pero sí electoralmente. Y ello va a conllevar que justamente, ¿quién va a recoger las inquietudes? ¿Quién va a recoger la preocupación del interés público? El diputado.
el diputado representa ahí. Eso no es el Senado. Entonces, cuando ustedes me decían al inicio, pero el Senado tiene que tener, sí, en otros estados funciona, ¿no? El Senado son los más viejos, los de más edad, ¿no? Los que tienen mayor experiencia, son los que integran la Cámara de Senadores, y lo que finalmente cuando llegue el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, yo puedo hacer una reflexión, porque mi mirada como senador es una mirada nacional. Y si nos vamos rápidamente por los tiempos a este aspecto, miren, en el sistema, el requisito para ser candidato a senador es ser, punto número 4, requisito para ser senador, peruano de nacimiento, 45 años o haber sido congresista antes, para postular a ser senador. Por eso que podríamos tener a un senador no con 45 años o más, porque fue electo ahora que previamente antes fue congresista. La edad, o menos de la edad, si fue congresista antes. Y en congresista anterior o hace varios años atrás, congresista. Pero puede no tener los 45 años. Pero te piden el requisito de la ciudadanía, tu derecho de sufragio, que no está suspendido tu derecho de sufragio, y que estés inscrito en el RENIEC. Si no estás inscrito en el RENIEC, sigue siendo persona, pero no ciudadano. Esos son los requisitos para senador. No hay título universitario. No dice que terminó colegio. Ellos son nuestros representantes al Senado. Y en diputado te piden solamente que seas peruano de nacimiento. No te piden domicilio. No te piden que hayas nacido en Ancash, hayas nacido en Ucayali, ¿no? Tu edad, 25 años cumplidos. Puedes tener 25, 26, 27 o más años, porque el partido te ha puesto para ser candidato para diputado y tú has aceptado. Pero no vives en Puno, no tienes casa en Puno. Una buena campaña electoral y ya eres ahora diputado por Puno. Tu inscripción en el RENIEC y tu derecho de sufragio. No dice domicilio, tienes que domiciliar 2 años. Eso solamente aplica para elecciones regionales y municipales. Por eso que el extranjero vota en elecciones peruanas, en elecciones municipales. El extranjero no participa de las elecciones generales. ¿Y qué incompatibilidad se tiene? Que tú no puedes ser candidato a diputado y también al mismo tiempo ser candidato a senador. No puedes. No puedo tener candidatura múltiple, postulo por Puno y también postulo por Lima. No, solo postulas a un distrito electoral. Y finalmente la Cámara de Diputados se puede disolver. El presidente puede disolver la Cámara de Diputados. Si ha habido 2 censuras de confianza a su gabinete ministerial. Con 2 censuras se cierra la Cámara de Diputados. La que sigue funcionando es la Cámara de Senadores. Y una vez cerrada la Cámara de Diputados, se puede convocar elecciones extraordinarias para que completen el periodo. Pero solamente de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores tiene un poder mayor, porque elige a los miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, lo que hemos visto el día lunes, y no tiene disolución, frente a lo que ahora sí tenemos en la Cámara de Diputados. Estamos con los tiempos, entonces cerrando la sesión, vamos a ir viendo en la siguiente la unicameralidad. Todas las perspectivas, la dinámica de lo que tenemos el día de hoy, que ya estamos terminando en este último periodo que vamos a ir viendo, la unicameralidad. Vamos a ver algunos aspectos positivos, negativos, de lo que finalmente se tiene, porque una de las premisas cuando hemos estado con la Constitución del 93 es que tenemos que tener leyes rápidas, expeditivas, no estar en esta doble cámara reflexiva, que finalmente se van a demorar con la publicación de la norma, cuando es urgente resolver problemas del día a día. ¿Cuáles son los efectos positivos de la unicameralidad? Y en el Perú lo hemos tenido. En el Perú hemos tenido unicameralidad, pero no ha funcionado. Hemos tenido bicameralidad. Si hubiese sido lo mejor, ¿por qué tuvimos los golpes de Estado? Y hemos vuelto a retroceder a la unicameralidad, y de la unicameralidad volvimos a la bicameralidad,
incluido la tricameralidad de Bolívar. Y finalmente dejo como premisa esto, que esta es la primera constitución vigente, sin golpe de Estado, solo aplicando la reforma, vamos a transitar a una bicameralidad. Para aquellos que están en 40, 50 años, esto es un hecho histórico, que el Perú va pasando por esta premisa que lo vamos a ir analizando de manera comparada hacia la cuarta sesión. Bien, dejo aquí la premisa y finalmente agradezco la invitación del Centro de Estudios Constitucional y Parlamentario del Congreso de la República con esta segunda sesión que hemos llevado a cabo sobre la bicameralidad exclusivamente por la Cámara de Diputados y su reglamento. Muchas gracias. Quedo a la expectativa. Bien. Muchas gracias, doctor. Quiero hacerle llegar el agradecimiento de la doctora Marisol Espinosa, jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República, por la extraordinaria ponencia que el día de hoy nos ha tratado sobre la Cámara de Diputados y su reglamento, haciendo justamente comparación y distinción con algunas funciones de la Cámara de Senadores. Cómo no, también agradecer a los 100 participantes con los que hemos terminado esta ponencia, doctor, y nunca olvidarnos, por supuesto, del gran equipo técnico que tenemos, como son la señorita Lilia Alfaro, Juliana Quispe, Delia Quiñones y Norma Espinosa. Recordarles que el día 8 de junio, lunes 8 de junio, continuamos con la tercera sesión sobre la unicameralidad en el Perú. Así que agradecerle nuevamente, doctor Napoleón Cabrejo Solmechea, y lo esperamos el día lunes a las 6:30, igual que a todos los participantes. Muchas gracias por su participación.